Bien, pues vamos a ir con un vídeo ahora en el que vamos a explicar y calcular el número de cómo se calcula el número de partículas que tenemos en los elementos, ¿vale? Estamos en un nivel aproximadamente de tercero de la ESO. También sirve para segundo. Bien, lo primero que hay que recordar es que tenemos varios tipos de átomos. Vamos a trabajar con átomos neutros, vamos a trabajar con cationes y vamos a trabajar con aniones. ¿Y qué partículas vamos a calcular en ese tipo de átomos? Pues os recuerdo que hay las partículas o las subpartículas que podemos encontrar en los átomos son los electrones, son los protones y son los neutrones. Recordad que los electrones los representamos con una E-, los protones P+, y los neutrones con una N y un cerito arriba para indicar que no tienen carga, ¿vale? Los electrones tienen carga negativa, de ahí el menos, y los protones tienen carga positiva, de ahí el más. Vale. ¿Qué va a ocurrir en un elemento neutro? En un elemento neutro se va a caracterizar porque el número de protones y el número de electrones van a ser exactamente iguales. Voy a coger un color un poquito más clarito. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en un átomo neutro a mí me dan el número atómico Z, os recuerdo que la Z representaba o se definía como el número de protones. Normalmente siempre ponemos P+, y no pasa nada. Como resulta que el número de el número de protones y electrones son iguales, la Z, cuando tengamos un átomo neutro, es decir, con carga 0, ¿vale?, ese número de protones va a representar también el número de electrones. Vale, otro número que representaba a los átomos era el número másico A. Y el número másico A era igual al número de protones, por definición, más el número de neutrones, 0. Es decir, como el número de, por ejemplo, protones en la Z, muchas veces podemos despejar el número de neutrones como A menos Z, que es una de las cosas que habréis visto, ¿vale? Bien, todo esto me va a servir a la hora de rellenar las tablas con el número de partículas que identifican a un elemento. Y os recuerdo que son únicas y nos permiten identificarlo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en el caso de tener un catión? Un catión es un elemento que va a venir dado con una carga positiva, es decir, por ejemplo, podremos tener aluminio 3+. No es un átomo neutro, sino que aparece aquí arriba esta carga positiva. Aparece siempre un número entero y luego el signo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que tiene 3 electrones menos. Recordar que los protones están en el núcleo y no se pueden quitar. Los únicos las únicas partículas que podemos quitar de un átomo son los electrones. Entonces, en un catión se me tiene que quedar siempre la carga positiva, ¿de acuerdo? Es decir, el número de protones tiene que ser mayor. ¿Qué hemos hecho? Quitar electrones. ¿Vale? Quitamos electrones, de tal manera que a la hora de calcular, no sé, por ejemplo, imaginar el aluminio tiene Z13, el número de protones del aluminio será 13, pero el número de electrones será 13 menos 3, que es la carga, ¿vale? Serán 10. De tal manera que si yo, por ejemplo, hago ahora el número de protones más 13 y le resto el número de electrones, me tiene que quedar la carga. ¿Vale? La carga siempre se hace así. Sumamos, voy a poner sumar el número de electrones sabiendo que el número de electrones es negativo. Voy a poner aquí el menos porque seguramente lo saquéis mejor. Es decir, el número de protones menos el número de electrones. Bien, ¿qué ocurre con los aniones? Pues los aniones van a ser aquellos átomos que tienen carga negativa. Por ejemplo, vamos a tener el nitrógeno 3-, ¿vale? El nitrógeno 3-, igual veréis esa carga negativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un anión? Pues que lo que hemos hecho ha sido añadir electrones, porque los protones están en el núcleo y recordar que no estamos tratando reacciones nucleares para nada. Lo único que hacemos es quitar esos electrones o añadir electrones que están en la corteza, que están en las órbitas
dando vueltas, ¿vale? Entonces, en los aniones lo que vamos a hacer va a ser añadir electrones. ¿Qué es lo que le va a ocurrir, por ejemplo, al nitrógeno? Pues, por ejemplo, el nitrógeno tiene número atómico Z7. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener 7 protones. Pero cuando yo quiera calcular el número de electrones, lo que tengo que hacer es sumar esos electrones, esa carga, de tal manera que hago 7 más 3, 10. Si veis, el aluminio 3 más y el nitrógeno 3 menos se dice que son isoelectrónicos, es decir, tienen, como veis, el mismo número de electrones. Sin embargo, el número de protones es distinto y es como la forma que tengo de diferenciarlos, ¿vale? Si preguntáis el por qué sale ese más 3 y ese menos 3, es consecuencia directa de lo que denominamos también en el tema que estamos viendo la regla del octeto, ¿vale? Es decir, de intentar conseguir la configuración del gas noble más cercano. De ahí sale, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, saber cuál es la carga de un nitrógeno sabiendo el número de protones y el número de electrones, lo que hago es hacer esa operación, ¿vale? Para que veáis de dónde sale también. Sería 7, que es el número de protones, menos el número de electrones, 10, y mirar cómo sale el menos 3, ¿vale? En el supuesto caso de que tengáis que calcular esa carga, ¿vale? Bueno, pues esta sería, por así decirlo, la teoría. Vamos ahora a hacer un ejemplo. Nos vamos un poquito más abajo, ¿vale? Y vamos a ver si hacemos una tabla. Vale, recordar que nosotros las tablas teníamos, lo podemos hacer sin necesidad de hacer una tabla porque las tablas van a salir regular, que se dice. Vale, pues vamos a poner nuestros datos, ¿vale? Vamos a poner el elemento, que lo hacíamos así, ¿vale? Recordar que el elemento, la simbología siempre era Z y A arriba. Vamos a poner número atómico, una columna con número atómico, Z. Vamos a poner una columna con número másico, A. Luego, a continuación, vamos a poner los protones, los electrones, los neutrones, la carga y luego el tipo de ion, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí esto sería como el encabezado de nuestra tabla. En lugar de hacer tantas columnas, al final lo hago, verás. Así, a ver si no nos liamos mucho. Vale. A ver si nos ayuda un poquito. Vale. Venga, vamos a coger un elemento cualquiera. Vamos a coger, el sodio, ¿no? Que estamos ahí. Vamos a empezar por el sodio. Vale. Lo más facilito es que nos den el número atómico y el número másico. Es decir, el número atómico me lo dan aquí y el másico arriba. Simplemente dándome esto así, yo ya podría rellenar toda la fila. ¿Por qué? Porque me da información de Z, que sería 11, información de A, que sería 23, el número de protones, que es igual a la Z, 11. Como no tiene ninguna carga, es decir, aquí no aparece nada, aquí arriba, ¿de acuerdo? No aparece nada, entonces quiere decir que la carga es 0 y esto es un elemento neutro, no es ningún tipo de anión, ¿vale? Entonces, como el número de protones y electrones van a ser iguales, pues así. Y la Z, cuando hago, el número de neutrones, tengo que hacer A menos Z, ¿vale? Si queréis lo escribo aquí, A menos Z. Hacemos 23 menos 11, me quedaría 12. Este sería el ejemplo más sencillo que podéis encontrar. Luego hay otros, por ejemplo, que se complica. Vamos a poner el carbono y arriba le vamos a poner carbono 4 menos, ¿vale? Y vamos a tener, por ejemplo, información del número de protones, 6, y vamos a tener, por ejemplo, información del número de neutrones, 6, ¿vale? Y ahora ya tengo que completar el resto. Bien, pues, por ejemplo, cosas que puedo saber de antemano y que no se me pueden olvidar. La carga, 4 negativo. Como me dice que es 4 negativo, el ser negativo es un anión.
¿vale? Bien, ¿qué es lo que quiere decir? Que tengo 4 electrones más. Entonces hago 6 más 4 y me quedaría 10. ¿Me influye ese número de electrones a la hora de calcular la Z y a la hora de calcular la A? Pues no, ¿vale? Porque por definición la Z es igual al número de protones, que es 6, y para calcular la A necesito los protones y necesito el número de neutrones, que los tengo. 6 más 6, 12, ¿vale? 6 de aquí y 6 de aquí. Y ya estaría. Habría que completar aquí a la hora del elemento, es decir, le ponemos un 6 aquí y un 12 aquí arriba, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo distinto. Esperaros que borro esto de aquí, que si no, al final nos juntamos con mucho. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, un catión. Un catión que sea de la forma, pues, no sé, a ver, el magnesio. El magnesio Mg, ¿vale? Y voy a daros otra información distinta. En este caso, el magnesio os voy a dar 12, 10 y 12. ¿De acuerdo? Eso significa que el número de protones es 12. ¿Puedo sacar directamente la Z? Pues sí, la saco ya directamente. ¿Puedo sacar la A? ¿Puedo sacar el número másico? Sí, porque tengo P y tengo N. 12 y 12, 24. Vale. Tengo que completar la carga. ¿Cómo saco la carga? Recordad que hacíamos protones menos electrones. 12 menos 10. Entonces me queda 2. Y me queda más 2, positivo. ¿Vale? Es un catión. Y bueno, relleno aquí. ¿Vale? Vamos a hacer un último ejemplo y así ya espero que las dudas estén más o menos resueltas. Vamos a coger, por ejemplo, el azufre y os voy a dar, por ejemplo, vamos a coger la A, que es 32. Vamos a coger aquí 16. Y vamos a coger aquí, os voy a dar, por ejemplo, bueno, 2 menos. Venga. Mirad, en este caso es un anión. 2 menos anión. Vale. Como me han dado la A y me han dado N, puedo sacar Z. Recordad que A era P más N. Entonces, como tengo la A, que es 32, y tengo la N, que es 16, a 32 le resto 16 y tengo los protones, que son 16. En el momento en que tengo los protones, también tengo la Z, 16, ¿vale? Y ahora lo único que tendría que hacer es calcular el número de electrones. Como es un anión, lo que tengo que hacer es aumentar el número de electrones, que son los que son negativos. 16 más 2... 18 y ya estaría, y completamos aquí 16 y 32, ¿vale? Espero que por lo menos esto os ayude un poquito más a hacer el cálculo.